Hola, buenos días. Este es nuestro segundo vídeo sobre refugiados. En el primero vimos las tendencias globales en el mundo. Ahora, en los próximos 8 minutos, vamos a poner un zoom en Europa. Las cifras han aumentado mucho en estos últimos años. ¿Qué ha ocurrido? Lo vamos a dividir en estos 5 apartados, preguntarnos un poco si es una crisis de quién, de refugiados, de Europa, cómo se distribuyen en Europa, qué es la reubicación, qué es el reasentamiento, estas palabras que oímos mucho en los periódicos, en la televisión y que a veces son difíciles de distinguir, qué es el famoso pacto Unión Europea-Turquía y por último echaremos una mirada a qué está ocurriendo en la frontera sur española. ¿Es una crisis de los refugiados? Creemos que en el término hay un primer error de partida. Desde los últimos años las cifras de asilo y refugio llevan creciendo en países fuera de Europa, pero cercanos, sin que Europa haya prestado la debida atención a este fenómeno. Realmente solo nos hemos preocupado cuando han entrado en nuestro territorio, pero el conflicto sirio, por ejemplo, que ha sido el motor de las llegadas a Europa, comenzó en marzo del 2011, las cifras grandes a Europa han sido en el año 2015, pero cabría preguntarnos en todos esos años qué ha hecho Europa con esas cantidades crecientes de refugiados en los países vecinos a los conflictos de Oriente Medio y de África. ¿Cómo han ido aumentando las cifras? Para que nos hagamos una idea, en el 2016 llegaron 104.000 refugiados, en el 2014 282.000 y la situación se disparó en el año 2015. Si nos acordamos, en el año 2015 llegaron más de 1 millón de personas atravesando el Mediterráneo. La mayoría de ellas, 855.000, llegaron a Grecia por el Mediterráneo oriental. La segunda vía de entrada de acceso a Europa fue el Mediterráneo central, las llegadas desde Libia en dirección a Italia y por último la frontera sur española con unas cifras muy pequeñitas. Estas cifras han disminuido radicalmente en el año 2016, donde solo llegamos a 360.000 personas. ¿Por qué ha bajado tanto la cifra? Hay una parte que la explica el Acuerdo Unión Europea-Turquía, del que hablaremos dentro de un momento. Se ha cerrado la ruta. O sea, ante una llegada de refugiados muy superior a los años anteriores, la respuesta de Europa ha sido básicamente cerrar la ruta con un acuerdo con Turquía. Eso ha hecho que en el año 2016 la principal ruta, en vez de ser el Mediterráneo oriental, ha sido Italia, ha sido el Mediterráneo central, que es la ruta que ahora Europa está intentando cerrar mediante acuerdos con países africanos. Junto a las cifras de llegada son también muy importantes, creemos, las cifras de muertes en el Mediterráneo. En el año 2015 fallecieron 3.800 personas que tengamos registradas intentando llegar a Europa. En el año 2016 hay 5.000 muertes registradas, es decir, bajan las cifras de llegada, pero aumenta el riesgo y el peligro de las rutas. Hoy en día el Mediterráneo es la ruta de migración más mortífera que hay en el mundo, más incluso que la travesía a través del desierto entre México y Estados Unidos. Esto nos debería llevar a pensar por qué esta cifra tan alta de muertes, ¿no? Y estas cifras de muertes tan elevadas intentando llegar a Europa es porque las llegadas se están produciendo por vías irregulares. Entonces el discurso de nuestros políticos suele ser que hay que cortar el sufrimiento de los refugiados, que pongan su vida en peligro, que contraten con mafias y para eso lo que se hace es cerrar las rutas básicamente. Nosotros creemos que lo que queremos señalar es que sin vías legales de acceso lo que hay efectivamente es negocio de traficantes. La gente está poniendo su vida en peligro por la ausencia de vías legales. Las cifras de refugiados
que han llegado de forma irregular en una embarcación teniendo que cruzar el Mediterráneo son muy superiores a las que han podido llegar por vías legales. A pesar de que nuestros políticos digan hay que cortar las vías irregulares, eso es solo la mitad de la frase. ¿Cómo se llega legalmente a Europa? Es muy difícil, hay muy pocas vías legales, aunque hay un marco legal, como es la reagrupación familiar, el visado humanitario, poder pedir asilo en las representaciones diplomáticas, el reasentamiento. En la práctica las cifras son muy pequeñas. Y Europa, en la medida que no está desarrollando más vías legales de acceso para ayudar a las personas en sus momentos de mayor protección, según se ha comprometido en la Convención de Ginebra y en nuestras constituciones, a brindar protección a los refugiados, es en parte responsable de estas llegadas irregulares y de estos viajes tan peligrosos. La gente, efectivamente, si no tienes vías legales, tiene que ponerse en mano, tiene que pagar a gente para que le meta en el territorio de forma irregular, y ahí hay un negocio de traficantes que en parte es nuestra criatura. Los refugiados no pueden elegir país en Europa. Su reparto entre los distintos Estados miembros viene establecido en el Reglamento de Dublín. El Convenio de Dublín es un acuerdo entre los países europeos que determina qué Estado va a ser responsable de examinar cada solicitud de asilo. Y el criterio que prima es el criterio de entrada en la Unión Europea. En general, el país al que el refugiado llega y pide protección en primer lugar es el país encargado de tramitar su solicitud de asilo. Esta regla tiene algunas excepciones, como es el caso de solicitantes de asilo que llegan a un Estado miembro con familia en primer grado, cónyuge, hijos menores en otro Estado miembro, pueden entonces tramitar su solicitud de asilo en ese otro Estado miembro. Pero el Convenio de Dublín llevó a que en el año 2016, cuando las llegadas aumentaron tanto, produjera un colapso, una crisis en Grecia e Italia, países del sur de Europa que eran los primeros de la Unión Europea en las rutas de entrada. Sin embargo, los refugiados no querían quedarse en estos países, la mayoría de ellos quería ir a otros países de Europa, y entonces eso produjo una situación que ya se venía produciendo en los años anteriores, que es que aunque la mayoría de las personas refugiadas llegan a Grecia o a Italia, sin embargo, Alemania es el país de la Unión Europea que tiene mayor número de solicitudes de asilo en términos absolutos, y Suecia es el país de la Unión Europea que tiene más solicitudes en porcentaje sobre su población. Diríamos, es el país que más esfuerzo per cápita hace en acoger resultados. El hecho de que estos dos países sean los países de la Unión Europea con más refugiados debería hacernos pensar. Hay muchas razones detrás, no es tan sencillo como que se van a donde pueda haber más trabajo, hay un conjunto de variables, familia, trabajo también, pero también condiciones del sistema de acogida. Las condiciones de acogida a refugiados en Europa ahora mismo son muy dispares, ¿no? El Convenio de Dublín, en el año 2015-2016, se hicieron patentes las carencias que tenía para regular el reparto de refugiados en Europa, y 2017 no va a ser el año de grandes llegadas, pero sí va a ser el año en el que Europa decide qué va a hacer en materia de protección en los años que vienen, si va a mantener los estándares a los que viene obligado por la Convención de Ginebra, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, o la intención y lo que ha propuesto la Comisión Europea es una reforma del sistema europeo común de asilo que reduce muchísimo los estándares de protección en la Unión Europea. Por lo tanto, va a ser un año clave para preparar el futuro de protección en Europa. El borrador que hay ahora mismo y que se va a estar discutiendo en los meses siguientes en los Estados miembros, en el Parlamento, en el Consejo Europeo, es un borrador muy restrictivo respecto a los estándares de protección de las personas refugiadas.
¿Cómo ha gestionado la Unión Europea la llegada de refugiados del 2015-2016? Pues hubo un momento en el que Europa intentó gestionarlo solidariamente y de forma colectiva. Era verano del año 2015 y en ese momento el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países de la Unión Europea, acordó unas cuotas de reubicación y de reasentamiento. ¿Qué es cada una de estas palabras que tantos hemos oído? Las cuotas de reubicación significaba que los Estados miembros se comprometían a trasladar a personas refugiadas que ya estaban en la Unión Europea, en concreto en Grecia e Italia, a trasladar a otros Estados miembros a 160.000 personas en 2 años. Es decir, los 2 años se cumplen ahora, en septiembre del 2017. Quedan 6 meses para que finalice el plazo en el que Europa se comprometió a trasladar esta cifra de personas. En este tiempo solo se han trasladado 13.500, no llega ni a un 10%. Era un signo de solidaridad con los refugiados y con Italia y Grecia. Parecía de cajón, está llegando mucha gente, movido, el motor es el conflicto sirio, aunque no solo, y parecía de cajón, es decir, bueno, esta gente que está llegando no vamos a pretender que se queden conforme al convenio de Dublín en Italia y Grecia, repartámoslas entre todos en función del PIB, de la situación de empleo, de la demografía de cada país. Se hicieron unas cuotas de distribución. La otra figura que se acordó fue el reasentamiento. El reasentamiento supone ayudar a los países vecinos a los conflictos, que son los que más acogen a las personas refugiadas, donde están las mayores cifras, como veíamos en el vídeo primero, y ahí se acordaron unas cuotas de reasentamiento en 2 años de 22.000 personas. Ahí ha funcionado un poco mejor que en las cuotas de reubicación. A la fecha se han trasladado 14.000 personas. Quedan 6 meses. Al ritmo que va la Unión Europea de reubicaciones va a ser imposible que en septiembre se hayan trasladado desde Grecia e Italia siquiera a estas 160.000 personas. La cifra era muy pequeñita. Recordemos que las llegadas han sido de 1 millón de personas, pero por lo menos tenía la virtualidad de romper el esquema Dublín, de que la gente tiene que quedarse en el país al que llega. Y rompiendo el esquema de Dublín era además un esfuerzo de caminar hacia un esfuerzo de reparto equitativo entre todos los países miembros, que sin embargo no ha dado fruto. Este esfuerzo de solidaridad dio paso a un sálvese quien pueda, los refugiados que no vengan, y ello lo que hizo fue que la mayoría de las personas que llegaron a Grecia e Italia y que saben que no van a ser reubicadas, lo que hicieron es intentar moverse a otros Estados miembros de la Unión Europea por sus propios medios, lo cual fue siendo crecientemente difícil porque desde finales del año 2015, primeros del año 2016, Europa lo que decidió es ir cerrando fronteras, los países vecinos a Italia y a Grecia, y eso ha provocado la penosa situación de que hoy en día hay unas 60.000 personas varadas en Grecia, en un limbo. Grecia no tiene capacidad de acogida, y unas 13.000 en los países de los Balcanes. Junto a las cuotas de reubicación y reasentamiento, hubo un paso muy importante en marzo 2016, que fue la clausura de la ruta del Mediterráneo Oriental. Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo con Turquía en marzo 2016 que tenía básicamente los siguientes puntos: devolver a todas las personas que llegasen a partir del 20 de marzo a las islas griegas, devolverlas a Turquía. En el caso de los solicitantes de asilo, precisaba a aquellos, lógicamente, cuyas solicitudes fueran inadmitidas o denegadas.
y la inmensísima mayoría de las solicitudes de asilo iban a ser inadmitidas porque Turquía iba a considerarse un país seguro donde los refugiados podían tener acceso a protección. A cambio de devolver a todas las personas que llegaran a Turquía y de que Turquía reforzase el control de su frontera para impedir la salida de personas hacia Grecia, Europa se comprometió a pagar mucho dinero, 3.000 millones de euros en los años 2016 y 2017, y se prevé un segundo paquete por igual importe para los años 2018-2019, 3.000 millones que debían ir a atender a los refugiados en Turquía. A cambio también la Unión Europea se comprometía a avanzar en la liberalización de visados de personas turcas para acceder a Europa y en retomar las negociaciones para el acceso de Turquía a la Unión Europea como Estado miembro. La Unión Europea y Frontex, un año después, considera que el acuerdo Unión Europea-Turquía ha sido un éxito debido a la reducción de cifras de llegada que mencionábamos antes por la ruta del Mediterráneo Oriental. Efectivamente han llegado muchas menos personas este año. Y hoy en día el discurso de Frontex y de la Unión Europea es que la llegada de refugiados a través de la ruta oriental es un flujo completamente controlado. La reducción es debido al acuerdo Unión Europea-Turquía. En cierta medida sí, sin lugar a dudas, lo que se han reducido muchísimo las llegadas. También es cierto que el conflicto sirio lleva desde el año 2011, que la gente fue primero a los países vecinos y que han llegado ya muchas personas que en algún momento iban a dejar de llegar personas, o porque ya no pueden salir más en Siria, o porque bien se han asentado en los países vecinos. Pero para calificarlo de éxito, lo que la Unión Europea y Frontex no están teniendo en cuenta es los costes del acuerdo Unión Europea-Turquía, y nosotros creemos que deberíamos preocuparnos si el acuerdo Unión Europea-Turquía es proporcional y es eficaz. Ha sido muy criticado por la sociedad civil, por instancias también nacionales como el Defensor del Pueblo, ACNUR, el Consejo General de la Abogacía, en la medida en que el acuerdo Unión Europea supuso el subcontratar con otro país las obligaciones de protección de Europa. Con el acuerdo Unión Europea-Turquía, Europa echa hacia atrás a los refugiados y dice que os proteja Turquía, y para eso le damos dinero, pero no queremos que lleguen personas. Eso supone una renuncia a las responsabilidades de protección por parte de Europa. Tiene un coste económico elevadísimo, pero además tiene un coste en derechos humanos muy grande, y es que todas las personas que han llegado con posterioridad a la firma del acuerdo están en las islas griegas. Ha sido muy difícil su devolución a Turquía porque los jueces griegos no han visto claro que Turquía pueda considerarse un país seguro, y son personas que ahora mismo están varadas en las islas griegas, ni pueden ir adelante, no son candidatos a la reubicación. Son personas que en teoría tendrían que ser devueltas a Turquía, pero no está pudiendo realizarse esa devolución. Son personas que están en unas condiciones muy precarias, viviendo con plásticos, los niños sin escolarizar, sin atención médica en las islas griegas. Este modelo del Pacto Unión Europea-Turquía veremos en el siguiente vídeo, que desgraciadamente es el modelo en la medida en que a corto plazo ha cortado los flujos, aunque el coste sea muy elevado, aunque suponga que Europa deja de ser tierra de protección. Es el modelo que se está intentando negociar ahora con los países africanos, como veremos en el próximo vídeo. Y para terminar, vayámonos a la frontera sur española. En la crisis de refugiados no se suele hablar mucho de Ceuta y Melilla, ni de las pateras que llegan a nuestras costas, porque las cifras son relativamente bajas, comparadas con las que están llegando a Italia o a Grecia. En el año 2016 han entrado irregularmente
o bien vía mar o bien saltando la valla 5.500 personas. Sin embargo, tiene muchísima importancia cualitativamente, porque las prácticas que España está haciendo, en el fondo son las prácticas que Europa está queriendo negociar ahora con los países africanos y lo que ha hecho con Turquía, que es externalizar nuestras fronteras, acordar con los países vecinos a ver qué contraprestaciones podemos darle. No son solo dinerarios, hay otro tipo de contraprestaciones comerciales, de inversión, a cambio de que las personas no lleguen, a cambio de cerrar la frontera. Las cifras son tan pequeñas debido a la excelente colaboración que España tiene con Marruecos y con los países de África Occidental. Desde el año 2005 España ha dedicado muchos recursos a firmar acuerdos bilaterales con países de África Occidental y con Marruecos. Marruecos es un socio clave. Uno, porque desde Marruecos salen muchas de las pateras que llegan a nuestras costas, pero también porque en África España tiene dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Son dos enclaves en el norte de África, fronterizos los dos con Marruecos. En esa frontera hispano-marroquí en Ceuta y Melilla, la mayoría de las personas que intentan acceder son personas subsaharianas. Ha habido también un flujo de población siria en el año 2016, pero ese flujo, en la medida en que se ha empezado a pedir visados, a los sirios para viajar a Argelia, que es de donde venían la mayoría de ellos, es un flujo que se ha reducido bastante en el año 2016. La mayoría de las personas son, por lo tanto, personas subsaharianas que no tienen acceso a protección en España. Se abrieron oficinas de asilo por primera vez en los puestos fronterizos en el año 2015, pero sin embargo ninguna persona africana ha podido acceder a esos puestos fronterizos, porque para llegar al puesto fronterizo español hay primero que salir de Marruecos, y Marruecos no deja salir a las personas negras solo por el color de la piel, da igual cuáles sean sus circunstancias particulares. El gobierno dice que la frontera no está cerrada para la población africana, que quien pudiera ser solicitante de asilo puede acercarse a los puestos fronterizos, pero eso no es cierto. Por eso las personas subsaharianas han intentado llegar o bien saltando la valla o bien en patera de forma irregular, y en la valla la estrategia ha sido lo que conocemos como expulsiones en caliente, que es en el año 2014, a partir del año 2014-2015, la Guardia Civil en la frontera de Ceuta y Melilla, en los intentos de salto de valla, lo que hace es devolver a las personas a las autoridades marroquíes, a las personas interceptadas en el vallado fronterizo, sin ningún procedimiento. Es simplemente lo que se llama un pushback, una retirada hacia atrás. Estas conductas, conocidas como devoluciones en caliente, están al margen de la ley. El gobierno intentó legalizarlas modificando la ley de extranjería, creando una nueva figura que es el rechazo en frontera. Son unas prácticas que a día de hoy continúan y que son desde luego rechazadas tanto por ACNUR como por el Consejo General de la Abogacía, por la sociedad civil y por muchos partidos políticos. Las personas que sean rechazadas, debería haber un mínimo procedimiento, que menos que conocer su nombre, su situación, la posibilidad de recurrir, pero eso no se está haciendo. Hoy en día la gestión de nuestra frontera sur no compatibiliza lo que es el legítimo control de una frontera con el respeto a los derechos individuales de las personas. Y otra figura muy importante en la gestión de la frontera son los centros de estancia temporal de inmigrantes. Hay uno en Ceuta,
y otro en Melilla, se concibieron como centros para atención humanitaria a las personas, no tienen nada que ver con los centros de internamiento de extranjeros que hay en la península y que son centros de expulsión. Los CETI son unos centros de primera acogida para gente que llegaba sin ningún medio y a la espera de su traslado a la península. Ceuta y Melilla para las personas migrantes son sitios de paso en su ruta hacia España o bien muchos hacia otros países de Europa. En el año tradicionalmente los CETI eran lo que había era personas subsaharianas. En el año 2015 han empezado a tener fundamentalmente población siria y el problema es que la falta de regulación de cuándo se hacen los traslados a la península ha provocado situaciones en los CETI de mucha incertidumbre y mucho desconocimiento por parte de las personas que están a la espera de su traslado a la península. A veces durante meses hay gente en los CETI que lleva incluso años. Estos centros no cumplen, a pesar de que tienen un gran porcentaje de su población hoy en día son refugiados, no cumplen los estándares de acogida de refugiados conforme a nuestra ley española y europea, con lo cual ACNUR ha pedido que o bien los CETI se transformen en centros de acogida de refugiados, porque el perfil de gente que está entrando por la frontera ha variado, cada vez es más un perfil de personas con necesidades de protección, o que si no se quieren transformar porque supondría mucho dinero, que entonces sean centros de muy corta estancia, donde las personas estén unos pocos días a la espera de que se haga una identificación mínima, unos chequeos de seguridad, unos chequeos médicos, pero que sean derivadas a los centros de acogida de refugiados en la península.